¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas pasan frente a nosotros sin que las veamos? Cada noche, mientras la ciudad se apaga, hay historias que no tienen techo, no tienen nombre y no tienen a quién llamar cuando el frío duele más que el hambre. Ella era una de esas historias, una niña pequeña con las rodillas marcadas por el suelo duro y los ojos demasiado grandes para alguien que aprendió a sobrevivir tan pronto. Dormía donde podía, comía cuando la suerte aparecía. Que hablaba en voz baja, solo con quien nunca la abandonó, su perro. No tenía madre, no tenía padre, no tenía recuerdos de un hogar verdadero, pero tenía algo que muchos habían perdido sin notarlo, la capacidad de sentir compasión. Aquella noche, el viento arrastraba papeles por la calle y el silencio era tan profundo que incluso el miedo parecía escuchar. Buscaba un rincón donde protegerse cuando un sonido rompió la oscuridad. Un llanto, débil, entrecortado. Como si alguien muy pequeño estuviera pidiendo ayuda desde el fondo de un pozo invisible. Ella pensó que estaba imaginando cosas. A veces el hambre engaña al oído. A veces la soledad inventa voces. Pero su perro se detuvo, y entonces lo escuchó otra vez. El llanto venía de una caja, una simple caja de cartón, abandonada junto a la pared, como si aquello que había dentro no mereciera un nombre, ni un destino. La niña se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía despertar a la ciudad entera. Y cuando apartó las solapas de cartón mojado, lo que vio le cambió la vida para siempre. No era un recién nacido, era una niña pequeña, quizás 1 año, quizás menos, con los ojos hinchados de llorar y los brazos extendidos hacia ella, como si la reconociera, como si la estuviera esperando. La niña de la calle no sabía que esa caja escondía mucho más que una vida abandonada. Porque esa noche, sin entenderlo aún, 2 historias rotas estaban a punto de reconocerse, y la sangre ya había empezado a hablar. Hay lugares en el mundo donde la noche no trae descanso, donde el frío no es solo temperatura, sino ausencia. Ausencia de brazos que abriguen, ausencia de voces que digan tu nombre, ausencia de un lugar al cual regresar cuando el cuerpo ya no puede más. Lucía conocía esos lugares mejor que nadie. A sus 9 años, había aprendido que la calle no perdona distracciones, que el hambre llega sin aviso y se queda días enteros, que la gente mira al suelo cuando pasa junto a ti como si no existieras, como si fueras parte del paisaje gris de las esquinas olvidadas. Pero ella existía. Existía en el temblor de sus manos cuando el viento soplaba demasiado fuerte, en el peso de su estómago vacío, en la forma en que apretaba los dientes para no llorar cuando veía a otros niños entrar a casas iluminadas, con mochilas de colores y risas que sonaban a otra vida, una vida que ella nunca tuvo. No recordaba a su madre, no recordaba un hogar. Sus primeros recuerdos eran de portales fríos, de sábanas de cartón, de despertarse sobresaltada porque alguien gritaba en la madrugada o porque una sirena rompía el silencio de la ciudad dormida. Aprendió a moverse en silencio, a volverse invisible, a no pedir nada porque nadie escucha a quien no tiene voz. Pero no estaba completamente sola. Tenía a Canelo, un perro mestizo, de pelaje marrón claro y orejas caídas, que apareció una tarde junto a un contenedor de basura. Lucía estaba buscando algo de comer cuando lo vio, flaco y tembloroso, con una pata herida y los ojos llenos de miedo. No tenía comida para compartir, apenas tenía para ella, pero se quedó a su lado, le habló despacio. Le acarició la cabeza con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Y desde ese día, Canelo no se separó de ella. Dormían juntos bajo marquesinas. Caminaban juntos por calles que nunca los invitaban. Compartían el pan duro que ella conseguía pidiendo en las panaderías al final del día, cuando los dueños ya no querían guardar lo que nadie compró. Lucía le hablaba como si fuera su familia, porque lo era. «Hoy conseguí medio bollo», le decía mientras partía el pan en 2 pedazos desiguales, dándole el más grande a él. «Mañana buscaremos algo mejor, te lo prometo».
Canelo la miraba con esos ojos oscuros y leales, moviendo la cola aunque estuviera cansado. Y en ese gesto simple, Lucía encontraba algo que el mundo le había negado desde siempre. Alguien que la necesitaba, alguien que no la abandonaba. Las noches eran lo peor. Cuando el sol se escondía, la ciudad cambiaba. Las calles se volvían más oscuras, más ruidosas, más peligrosas. Lucía había aprendido a elegir bien dónde dormir, lejos de los callejones donde los hombres bebían hasta perder el control, lejos de las esquinas donde las peleas estallaban sin razón, lejos de los lugares donde los gritos de otros niños como ella se perdían en la indiferencia. Prefería las plazas pequeñas, las que tenían bancos de piedra y árboles viejos, las que olían a tierra húmeda y donde, a veces, alguna señora dejaba migajas de pan para los pájaros. Esa noche, sin embargo, el frío era distinto. Cortaba la piel, se metía en los huesos, hacía que cada respiración doliera un poco. Lucía caminaba despacio, con Canelo pegado a su pierna, buscando un lugar donde refugiarse. Llevaba puesta toda la ropa que tenía, un pantalón rasgado en las rodillas, un suéter 3 tallas más grande que olía a humedad y una chamarra vieja que alguien había dejado en un banco meses atrás. No era suficiente. Nunca era suficiente. Pasó junto a una panadería cerrada. Las luces estaban apagadas. El olor a pan recién hecho se había desvanecido hacía horas. Lucía presionó la nariz contra el vidrio, imaginando lo que sería entrar, sentarse en una mesa, pedir algo caliente y no tener que preocuparse por el mañana. Pero eso no existía en su mundo. Siguió caminando. Canelo se detuvo de repente, olfateando el aire. Sus orejas se levantaron, miró hacia un callejón estrecho, oscuro, donde las luces de la calle no llegaban. «¿Qué pasa?», susurró Lucía, agachándose junto a él. El perro gruñó bajo, no con amenaza, sino con alerta. Como si algo no estuviera bien. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La calle estaba desierta. No había nadie. Solo el viento que movía las bolsas de plástico y los papeles viejos. Solo el silencio pesado que antecede a algo. Y entonces lo escuchó. Un llanto, débil, entrecortado, casi apagado por la distancia. Lucía frunció el ceño. A veces el hambre jugaba con la mente. A veces los sonidos se confundían. Había noches en las que creía escuchar voces llamándola, solo para descubrir que era el viento o el eco de alguna ventana mal cerrada. Pero Canelo seguía mirando hacia el callejón, y el llanto volvió a sonar. Era real. Lucía tragó saliva. Su primer instinto fue alejarse. La calle le había enseñado a no meterse en problemas, a no involucrarse, a cuidar de sí misma porque nadie más lo haría. Pero había algo en ese llanto que la detuvo, algo que le recordaba a ella misma. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía cada golpe en las sienes. Canelo caminó a su lado, protector, con el cuerpo tenso y las orejas alerta. El callejón olía a basura y a humedad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis borrosos. En el suelo había charcos de agua sucia y cajas de cartón apiladas contra una pared, y de una de esas cajas venía el llanto. Lucía se detuvo frente a ella. Era una caja de cartón simple, mojada, desgastada, como las que ella misma había usado tantas veces para protegerse del viento. Pero adentro había algo, alguien. Con manos temblorosas apartó las solapas, y lo que vio le cambió la vida para siempre. Era una niña pequeña, no un recién nacido, sino una bebé de quizás 1 año, tal vez un poco más. Tenía el cabello oscuro y rizado, pegado a la frente por el sudor o las lágrimas, los ojos hinchados de llorar, los bracitos extendidos hacia ella, como si la reconociera, como si hubiera estado esperándola. Lucía se quedó paralizada, no podía moverse, no podía pensar. Solo podía mirar esos ojos enormes, brillantes, desesperados, que la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. La bebé dejó de llorar por un instante. Como si entendiera que alguien finalmente la había visto, Lucía sintió algo quebrarse dentro de su pecho.
Conocía ese abandono. Conocía esa sensación de estar sola en medio de la noche, sin nadie que viniera, sin nadie que cuidara, sin nadie que dijera yo aquí estoy, no te voy a dejar. Y en ese momento, algo dentro de ella tomó una decisión. No sabía qué haría, no sabía cómo, no tenía comida, ni agua, ni un lugar seguro, pero no podía irse. No podía dejar a esa niña en la misma oscuridad que ella había conocido. Con cuidado, extendió las manos y levantó a la bebé de la caja. Era más pesada de lo que esperaba, temblaba de frío, olía a humedad y a miedo. Lucía la apretó contra su pecho, tratando de darle algo de calor con su propio cuerpo. La bebé se aferró a su suéter con sus manitas pequeñas, como si supiera que esa era su única oportunidad. Canelo se acercó y olfateó con cuidado. Luego, lamió suavemente el pie descalzo de la niña. «No tengas miedo», susurró Lucía con la voz rota. Yo te voy a cuidar». No sabía cómo, no sabía si podría. Pero mientras sostenía a esa niña pequeña entre sus brazos, mientras sentía su respiración entrecortada contra su pecho, Lucía entendió algo que nunca había sentido antes. No estaba sola en el mundo. Y esa niña tampoco lo estaría. Porque a veces las familias no nacen de la sangre, nacen de la necesidad, del frío compartido, de las promesas que se hacen en la oscuridad. Y esa noche, en medio de un callejón olvidado, dos vidas abandonadas se encontraron, sin saber aún que los unía algo mucho más profundo que la compasión, algo que la sangre ya había empezado a reconocer. Hay decisiones que cambian una vida en un segundo, y hay otras que la transforman lentamente, con cada paso que das, mientras cargas un peso que no sabías que podías sostener. Lucía caminaba por las calles vacías con la niña pequeña apretada contra su pecho. Canelo iba delante, olfateando el aire, guiándola como siempre hacía cuando buscaban un lugar seguro para pasar la noche. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo ella. La bebé había dejado de llorar, pero temblaba tanto que Lucía podía sentir cada estremecimiento a través de su propio cuerpo. Tenía la piel helada, los labios ligeramente morados. La ropa, si es que se le podía llamar así, era apenas un pañal sucio y una camiseta rasgada que no cubría ni su estómago. Lucía se quitó la chamarra vieja que llevaba puesta y envolvió a la niña con ella, aunque eso significara quedarse solo con el suéter gastado. El frío la golpeó de inmediato, pero no le importó. Había algo más importante que su propia comodidad. «Ya pasó», susurró meciendo a la bebé con torpeza. «Ya pasó, yo estoy aquí». No sabía si las palabras servían de algo, no sabía si una niña tan pequeña podía entenderlas. Pero las dijo de todas formas, porque eran las palabras que ella misma había deseado escuchar tantas veces. Las palabras que nadie nunca le dijo. Caminaron durante lo que parecieron horas. La ciudad dormía, las tiendas estaban cerradas, las ventanas apagadas. Solo algunas farolas iluminaban las esquinas con una luz amarillenta que hacía que las sombras parecieran más largas, más amenazantes. Lucía conocía bien esas calles. Sabía dónde podía descansar sin que nadie la molestara. Sabía qué callejones evitar, qué puertas nunca tocar, qué miradas ignorar, pero ahora todo era más complicado, porque no era solo su vida la que estaba en juego. Finalmente, llegaron a una plaza pequeña que ella conocía bien. Tenía 3 bancos de piedra, un árbol viejo con las raíces levantando el pavimento, y una fuente seca que hacía años no funcionaba. No era mucho, pero era tranquilo, alejado, seguro. Se sentó en uno de los bancos, con la espalda contra la pared de piedra, y acomodó a la niña en su regazo. Canelo se echó a sus pies, formando una barrera entre ellas y el resto del mundo. Lucía miró a la bebé con atención por primera vez. Tenía el cabello oscuro, rizado, pegado a la frente, los ojos grandes, tan grandes que parecían ocupar la mitad de su carita, eran de un color extraño. Un color que Lucía conocía bien, porque lo veía cada vez que se reflejaba en algún vidrio o en los charcos de agua. Color miel, como los suyos.
La bebé la miraba fijamente, sin parpadear, como si estuviera tratando de memorizar su rostro, como si supiera que esa niña de la calle era lo único que la separaba de la oscuridad completa. Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja, aunque sabía que no recibiría respuesta. La niña solo la miraba. Sus labios temblaban, pero no lloraba. Era como si hubiera llorado tanto que ya no le quedaban fuerzas. Lucía pensó en los nombres que había escuchado alguna vez, nombres bonitos, nombres que sonaban a hogar, a familia, a algo permanente. «Te voy a llamar Luna», dijo finalmente, acariciando con cuidado el cabello enredado de la bebé, «porque apareciste en la noche y porque ahora eres mi luz». No sabía de dónde habían salido esas palabras, tal vez del frío, tal vez del cansancio, tal vez de esa parte de su corazón que siempre había querido tener a alguien a quien proteger, a quien cuidar, a quien amar. Luna parpadeó lentamente, como si aprobara el nombre, y entonces, por primera vez desde que Lucía la encontró, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Lucía sintió que algo se derretía dentro de ella. El hambre llegó poco después, no solo la suya, también la de Luna. La bebé comenzó a llorar otra vez, pero esta vez era diferente. No era el llanto de miedo o frío, era el llanto del hambre, un llanto agudo, insistente, que hacía que todo su cuerpecito se tensara. Lucía rebuscó en sus bolsillos. Tenía medio bollo de pan que había guardado de la mañana. Estaba duro, casi incomible, pero era todo lo que tenía. Lo partió en pedazos pequeños y lo ablandó con un poco de saliva, aunque le daba vergüenza hacerlo. Luego, con cuidado, se lo ofreció a Luna. La niña lo tomó con sus manitas torpes y se lo llevó a la boca. Masticó despacio, con dificultad, pero tragó, y luego extendió la mano pidiendo más. Lucía le dio otro pedazo, y otro, hasta que no quedó nada. Su propio estómago rugía, pero no le importó. Ver a Luna comer, ver cómo sus mejillas recuperaban un poco de color, ver cómo dejaba de temblar. Eso era suficiente. Canelo la miraba con esos ojos sabios, como si entendiera lo que estaba pasando, como si supiera que su pequeña manada había crecido. Lucía le acarició la cabeza. «Ahora somos 3», le dijo, «y vamos a cuidarnos, ¿verdad?». El perro movió la cola. La noche avanzaba y el frío se volvía más intenso. Lucía acomodó a Luna entre sus brazos, envolviéndola lo mejor que pudo con la chamarra. Canelo se acurrucó contra sus piernas, compartiendo su calor. Y así, los 3 formaron un nudo humano canino, protegiéndose mutuamente del mundo que los había olvidado. Luna se quedó dormida primero. Su respiración se volvió lenta, profunda, acompasada. Su cabecita descansaba en el hombro de Lucía, y sus manitas seguían aferradas al suéter viejo como si fuera un salvavidas. Lucía no podía dormir, no porque no estuviera cansada, lo estaba, siempre lo estaba, sino porque tenía miedo de cerrar los ojos y que algo malo pasara, que alguien viniera, que Luna se cayera, que el frío fuera demasiado, así que se quedó despierta, mirando las estrellas que apenas se veían entre las nubes y las luces de la ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía rezó. No sabía bien cómo hacerlo, no había ido a una iglesia, no conocía oraciones, pero cerró los ojos y habló en silencio, con el corazón, como si alguien allá arriba pudiera escucharla. «No sé quién eres», susurró en su mente. «No sé si existes, pero si me estás escuchando, por favor, ayúdame. No por mí, por ella, por Luna, porque ella no merece esto. Nadie merece esto». El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol viejo. Y en ese momento, Lucía sintió algo extraño, algo que no podía explicar con palabras, una sensación de que no estaba completamente sola, de que alguien, algo, la estaba cuidando también. Tal vez era su imaginación, tal vez era el cansancio, o tal vez, solo tal vez, el universo había escuchado. El amanecer llegó lento,
pintando el cielo de naranja y rosa. Lucía abrió los ojos, sorprendida de haberse quedado dormida. Luna seguía en sus brazos, respirando tranquila. Canelo estaba alerta, sentado junto a ellas vigilando. La ciudad comenzaba a despertar. Se escuchaban los primeros autos, las primeras voces, el primer movimiento de un día que para muchos era normal, pero para Lucía nada volvería a ser normal, porque ahora tenía algo que nunca había tenido antes, una responsabilidad, un propósito, una razón para levantarse cada mañana y seguir luchando. Se puso de pie con cuidado, sosteniendo a Luna contra su pecho. La bebé se despertó parpadeando con confusión, pero al ver el rostro de Lucía se calmó, como si ya la reconociera, como si ya supiera que estaba a salvo. «Vamos», le dijo Lucía con voz suave. «Tenemos que encontrar comida y agua y un lugar mejor para esta noche». No sabía cómo lo haría, no sabía si podría, pero mientras caminaba por las calles vacías, con Luna en brazos y Canelo a su lado, Lucía sintió algo que no había sentido en años. Esperanza, pequeña, frágil, como la llama de una vela que podría apagarse con el menor soplo, pero estaba ahí, y mientras esa llama siguiera encendida, seguirían adelante. Las tres almas abandonadas, las tres vidas que el mundo había olvidado, pero que ahora se tenían la una a la otra. Y eso, en medio de tanta oscuridad, era todo lo que necesitaban, por ahora, porque lo que ninguna de ellas sabía era que sus caminos estaban a punto de cruzarse con alguien más, alguien que también había sido abandonada, alguien que llevaba años buscando algo que creía perdido para siempre, alguien cuya sangre corría por las venas de ambas. Hay encuentros que parecen casualidad, pero cuando miras hacia atrás, cuando conectas los puntos, te das cuenta de que nada fue accidente, que cada paso te llevó exactamente donde debías estar, que el destino tiene formas misteriosas de tejer los hilos rotos de las vidas que quedaron incompletas. Ese día, Lucía caminaba sin rumbo fijo. Luna pesaba en sus brazos, pero era un peso que no le molestaba. La bebé se había acostumbrado a ir cargada, con la cabecita apoyada en el hombro de Lucía y las manitas aferradas al suéter viejo. De vez en cuando balbuceaba algo, sonidos sin forma, palabras a medio formar, y Lucía le respondía como si entendiera cada sílaba. Canelo iba adelante, olfateando el suelo, deteniéndose en cada esquina para asegurarse de que el camino fuera seguro. Hacía 3 días que habían estado juntas. 3 días de compartir lo poco que Lucía conseguía, de dormir bajo puentes o en rincones escondidos, de aprender a moverse como una unidad, niña, bebé y perro. Pero el hambre estaba empezando a pesar más que nunca. Luna lloraba por las noches, no con el llanto desesperado de cuando la encontró, sino con un quejido suave, continuo, que partía el corazón de Lucía en pedazos pequeños. La bebé necesitaba más que migajas de pan duro, necesitaba leche, comida blanda. Cuidados que Lucía no sabía cómo dar. Y ella también estaba débil. Sus piernas temblaban cuando caminaba. Su estómago dolía todo el tiempo. Había días en que el mundo se volvía borroso, en que tenía que sentarse en medio de la calle porque las fuerzas simplemente no le alcanzaban. Pero no podía rendirse, no ahora que Luna dependía de ella. Esa mañana, Canelo las guió hacia un barrio que Lucía no conocía bien. Era más tranquilo que el centro. Las casas eran pequeñas, con paredes despintadas y jardines descuidados, pero había algo diferente en el aire, algo más suave, menos hostil. Se detuvieron frente a una casa de esquina. Era humilde. La pintura azul claro se caía a pedazos. Las ventanas tenían cortinas desteñidas. El portón de metal estaba oxidado, pero del interior salía un olor que hizo que el estómago de Lucía rugiera con fuerza. Pan recién hecho. Lucía se quedó paralizada, cerrando los ojos e inhalando profundo. Hacía tanto tiempo que no olía algo así, tan cálido, tan reconfortante, tan parecido a lo que imaginaba que debía ser un hogar. Luna también reaccionó. Levantó la cabecita, moviendo la nariz como Canelo, y señaló con su manita hacia la casa. ¡Pa!
dijo con su voz pequeña. «Pa». Era una de las pocas palabras que había aprendido a decir. Pan, comida. Lo único que su cuerpecito sabía que necesitaba para sobrevivir. Lucía dudó. No le gustaba pedir. Había aprendido que la mayoría de la gente no veía a los niños de la calle, y los que sí los veían, muchas veces los ahuyentaban como si fueran plagas. Pero Luna tenía hambre, y eso era más importante que su orgullo. Con pasos lentos, se acercó a la puerta. Canelo se quedó atrás, sentado en la acera, vigilante como siempre. Lucía levantó la mano y tocó con suavidad. Una vez, 2 veces. Silencio. Estaba a punto de irse cuando escuchó pasos al otro lado. Lentos, cansados. Como los de alguien que ha caminado demasiado en la vida. La puerta se abrió y apareció una mujer. No era joven. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas que contaban historias de dolor, de pérdidas, de noches sin dormir. Su cabello era gris, suelto sobre los hombros, con mechones rebeldes que se movían con la brisa. Llevaba un delantal manchado de harina y las manos ásperas de quien trabaja sin descanso. Pero lo que más impactó a Lucía fueron sus ojos. Color miel. Exactamente como los suyos, como los de Luna. La mujer miró a Lucía de arriba a abajo, luego miró a la bebé en sus brazos, y algo en su expresión cambió. Se suavizó, se rompió un poco. «¿Qué necesitas, niña?», preguntó con voz ronca, pero no cruel. Lucía tragó saliva. Las palabras se le atascaron en la garganta. Odiaba pedir, odiaba parecer débil, pero la mirada de esa mujer no era como las otras. No había juicio, no había desprecio. Había algo más, algo parecido al reconocimiento. «Pan», susurró Lucía finalmente. Si le sobra algo. Para ella». Señaló a Luna con un gesto de la barbilla. La mujer no respondió de inmediato. Solo siguió mirándolas, como si estuviera viendo un fantasma, como si algo en sus rostros le resultara familiar pero imposible al mismo tiempo. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció dentro de la casa. Lucía esperó, con el corazón latiéndole fuerte. Tal vez la mujer había ido por la policía, tal vez llamaría a servicios sociales, tal vez las echaría. Pero cuando regresó traía algo en las manos, una bolsa de tela con pan. No migajas, no sobras. Pan recién hecho, tibio, con ese olor que hacía que todo doliera de la nostalgia de algo que nunca se tuvo, y un vaso de leche. «Para la bebé», dijo extendiendo el vaso hacia Lucía, «y esto es para ti». Le dio la bolsa. Lucía tomó ambas cosas con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba pasando. «Gracias», susurró con la voz rota. «Gracias». La mujer no sonrió, pero asintió despacio. Sus ojos seguían clavados en Luna, como si no pudiera dejar de mirarla. «¿Cómo se llama?», preguntó de repente. Lucía parpadeó, sorprendida. «Luna». La mujer cerró los ojos por un momento, como si ese nombre le doliera, como si trajera un recuerdo que prefería no revivir. Cuando volvió a abrirlos, había algo húmedo en sus pestañas. «Es un nombre bonito», dijo finalmente. «Cuídala bien». Y antes de que Lucía pudiera responder, la mujer cerró la puerta con suavidad. Lucía se quedó parada frente a esa puerta cerrada, con la bolsa de pan en una mano y el vaso de leche en la otra, tratando de entender qué había pasado. Algo en esa mujer le había llegado hondo. Algo en su mirada, en su voz, en la forma en que había mirado a Luna, como si la reconociera. Pero eso era imposible, ¿verdad? Caminó de regreso hacia donde Canelo esperaba y se sentó en la acera. Le dio el vaso de leche a Luna, quien lo tomó con desesperación, bebiendo con torpeza pero con ansias. La leche se derramaba por las comisuras de sus labios, pero no le importaba. Lucía sacó un trozo de pan de la bolsa y se lo dio también. Luna lo agarró con sus manitas y comenzó a masticar, con los ojos cerrados de puro placer. Canelo recibió su parte, y Lucía finalmente se permitió comer. El pan estaba suave, dulce, sabía a cuidado, a amor.
a esas cosas que solo existen en las cocinas de las casas que tienen alma. Y mientras comía, Lucía no pudo evitar voltear hacia la casa. Las cortinas de una de las ventanas se movieron ligeramente. La mujer estaba ahí, observándolas. Lucía levantó la mano en un gesto tímido de agradecimiento. La cortina volvió a su lugar, pero algo había quedado en el aire, algo que Lucía no podía nombrar, pero que sentía en el pecho. Una conexión. Un hilo invisible que las había unido en ese breve intercambio de palabras y miradas. Al día siguiente, Lucía regresó. No porque quisiera abusar de la bondad de esa mujer, sino porque algo la jalaba hacia esa casa. Algo más fuerte que el hambre, más fuerte que la necesidad. Tocó la puerta otra vez. La mujer abrió más rápido esta vez, como si hubiera estado esperando. No dijo nada, solo le extendió otra bolsa con pan, y esta vez también había una manta vieja pero limpia. Para la niña, dijo. Las noches están frías. Lucía tomó la manta con las dos manos, sintiendo que algo se quebraba dentro de ella. No estaba acostumbrada a la bondad, no sabía cómo recibirla sin romperse. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué nos ayuda? La mujer la miró durante largo rato. Sus ojos color miel, esos ojos que eran idénticos a los de Lucía, a los de Luna, se llenaron de algo que parecía tristeza antigua. Porque sé lo que es perderlo todo, dijo finalmente. Y porque nadie debería estar solo en este mundo, mucho menos una niña cargando a otra niña. Lucía asintió despacio, sin saber qué decir. La mujer dio un paso adelante, dudó, y luego extendió la mano para tocar con suavidad la mejilla de Luna. La bebé sonrió, y en ese momento algo pasó. La mujer se quedó completamente quieta, mirando el rostro de Luna como si acabara de ver algo imposible. Su mano tembló, su respiración se cortó. ¿Qué?, comenzó a decir, pero no terminó la frase. Lucía frunció el ceño. ¿Qué pasa? La mujer sacudió la cabeza dando un paso atrás. Nada, dijo rápidamente, pero su voz sonaba rota. Nada. Vengan mañana, traeré más comida. Y cerró la puerta. Pero Lucía había visto algo en sus ojos, algo parecido al reconocimiento, algo parecido al miedo, algo parecido a la esperanza. Y mientras se alejaba de esa casa, con Luna en brazos y Canelo a su lado, Lucía no pudo evitar preguntarse, ¿qué había visto esa mujer en el rostro de Luna? ¿Y por qué había llorado? Hay gestos que no necesitan palabras. Una puerta que se abre, una mesa que se comparte, un silencio que dice más que 1000 explicaciones. Y a veces, esos gestos son el principio de algo que cambiará todo. Lucía regresó a la casa azul cada día durante una semana. Al principio, solo para recibir el pan. La mujer, que nunca dijo su nombre, le entregaba la bolsa en silencio, acompañada a veces de fruta, un poco de queso o algo de ropa vieja pero limpia para Luna. Pero poco a poco, las visitas se fueron alargando. La mujer empezó a hacerle preguntas. ¿Dónde duermen? ¿Hace cuánto que estás sola? ¿Alguien las está buscando? Lucía respondía con pocas palabras, con la mirada baja, porque no estaba acostumbrada a que alguien se interesara de verdad. Pero la mujer no presionaba, no juzgaba. Solo escuchaba, con esos ojos color miel que parecían ver más de lo que Lucía decía. Y entonces, una tarde, cuando el cielo estaba gris y amenazaba con llover, la mujer hizo algo diferente. No cerró la puerta. «Va a llover fuerte», dijo, mirando hacia las nubes oscuras. «No pueden quedarse afuera con la bebé». Lucía abrió la boca para protestar, para decir que estaban bien, que no quería molestar, pero la mujer levantó una mano deteniéndola. «Entren, solo por esta noche». Fue una orden suave pero firme. Lucía miró a Canelo. El perro movió la cola como dándole permiso. Y por primera vez en años, Lucía cruzó el umbral de una casa. El interior era pequeño y sencillo. Una sala con un sofá viejo cubierto por una manta tejida. Una mesa de madera con 2 sillas desparejas.
Una cocina diminuta donde el horno desprendía ese aroma cálido de pan que Lucía ya había aprendido a asociar con esa mujer. Las paredes estaban casi vacías. Solo había un cuadro pequeño con una imagen de la Virgen de Guadalupe y en una repisa, una fotografía enmarcada que Lucía no pudo ver bien desde donde estaba. Pero lo que más le llamó la atención fue el silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno, como el de las casas donde alguna vez hubo risas, conversaciones, vida, pero que ahora solo guardan recuerdos. «Siéntate», dijo la mujer señalando el sofá. «Voy a traerles algo caliente». Lucía obedeció, acomodando a Luna en su regazo. La bebé miraba todo con ojos grandes, curiosos, tocando la tela del sofá como si nunca hubiera sentido algo tan suave. Canelo se echó a sus pies, vigilante pero tranquilo. La mujer regresó con 2 tazones humeantes, sopa de verduras. Simple, pero el olor era suficiente para hacer que los ojos de Lucía se llenaran de lágrimas. «Come», dijo la mujer, colocando uno de los tazones en sus manos. «Y dale esto a la niña». Le entregó un pedazo de pan mojado en caldo, suave para que Luna pudiera masticarlo. Lucía no esperó. Comió con desesperación, con hambre de días, de semanas, de años. Y mientras comía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. La mujer se sentó frente a ella, en una de las sillas de la mesa, sin comer. Solo observaba, sus manos entrelazadas sobre la mesa, su mirada fija en Luna, quien balbuceaba feliz mientras masticaba su pan. «¿Cuántos años tienes?», preguntó de repente. Lucía tragó antes de responder. 9, creo. ¿Crees? Lucía bajó la mirada. «No sé mi cumpleaños, no sé cuándo nací». La mujer cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le dolieran físicamente. «¿Y ella?», preguntó señalando a Luna. «¿Sabes cuántos años tiene?». «No, la encontré hace una semana. Estaba en una caja». El rostro de la mujer se endureció. «¿Abandonada?». Lucía asintió. La mujer apretó los puños sobre la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. Y durante un largo rato no dijo nada. Solo miraba a Luna con una intensidad que Lucía no entendía. Finalmente, habló con voz quebrada. «Este mundo es cruel con los que no tienen voz». Lucía no respondió. No sabía qué decir, pero sentía que esas palabras venían de un lugar muy profundo, de un dolor muy antiguo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo de lámina con un ruido ensordecedor. La mujer se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera con los brazos cruzados. «Pueden quedarse esta noche», dijo sin voltear. «Hay una habitación pequeña atrás. Está vacía, pero tiene una cama». Lucía se puso de pie, con Luna en brazos. «No queremos molestar, no es molestia». La mujer volteó y por primera vez, algo parecido a una sonrisa triste cruzó su rostro. «Esta casa ha estado vacía demasiado tiempo. Quizás es hora de que tenga vida otra vez». Lucía no entendía qué quería decir, pero asintió de todas formas. La mujer las guió hacia una habitación al fondo de la casa. Era pequeña. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero la pintura estaba descascarada. Había una cama simple con un colchón viejo pero limpio, cubierto por una cobija gruesa. Una ventana pequeña dejaba entrar la luz gris de la tormenta. «Descansen», dijo la mujer. «Mañana hablaremos». Y salió, cerrando la puerta con suavidad. Lucía se quedó parada en medio de esa habitación, abrazando a Luna, sintiendo que algo imposible estaba pasando. ¿Por qué esa mujer las estaba ayudando? ¿Qué veía en ellas? Se acostó en la cama con Luna a su lado. La bebé se durmió casi de inmediato, acurrucada contra su pecho, respirando profundo y tranquilo. Canelo se subió a los pies de la cama, formando una bola de calor y protección. Y Lucía, por primera vez en años, durmió sin miedo, sin frío, sin hambre. A la mañana siguiente, despertó con el olor del café y el pan recién hecho. Se levantó despacio, cargando a Luna, y salió de la habitación. La mujer estaba en la cocina,
con el cabello recogido en una trenza floja, preparando el desayuno. «Buenos días», dijo sin voltear, como si fuera lo más natural del mundo que estuvieran ahí. «Buenos días», respondió Lucía con voz tímida. La mujer señaló la mesa. «Siéntate, ya casi está». Lucía obedeció, acomodando a Luna en su regazo. La bebé señaló el pan con entusiasmo. «Papá». La mujer sonrió levemente y le dio un pedazo. «Es una niña fuerte», dijo, sentándose frente a ellas con una taza de café en las manos. «A pesar de todo, es fuerte». Lucía asintió, acariciando el cabello rizado de Luna. «Ella me salvó a mí», dijo en voz baja, «no yo a ella». La mujer levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» Lucía tragó saliva, buscando las palabras correctas. Antes de encontrarla, yo solo existía. Caminaba. Respiraba, pero no tenía un porqué. Y cuando la vi en esa caja, cuando la cargué, sentí que por fin tenía una razón para seguir. La mujer cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Entiendo», susurró. «Entiendo más de lo que crees». Hubo un silencio largo, solo interrumpido por los sonidos de Luna masticando su pan. Finalmente, la mujer habló otra vez. «Tuve hijos», dijo con voz quebrada. 3, los crié sola después de que su padre se fue. Trabajé día y noche para darles lo que pudiera. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Lucía escuchaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. Pero cuando crecieron, la mujer hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se fueron, uno tras otro, algunos por vergüenza de nuestra pobreza, otros buscando una vida mejor, otros perdidos en caminos oscuros. Su voz se rompió. Nunca me buscaron, nunca volvieron, y hace años que no sé nada de ellos. No sé si están vivos. No sé si tienen hijos, no sé si alguna vez pensaron en mí. Lucía sintió que su corazón se partía. «Lo siento», susurró. La mujer sacudió la cabeza. «No lo sientas. Es mi carga. Pero cuando las vi a ustedes, cuando vi a esta niña en tus brazos», miró a Luna con intensidad. «Vi lo que yo perdí, vi lo que pude haber sido, y no pude dejarlas ir». Lucía no sabía qué decir. Solo extendió su mano sobre la mesa, tocando con timidez la mano áspera de la mujer. La mujer la apretó con fuerza. «Quédense», dijo de repente, «no para siempre si no quieren, pero quédense hasta que encuentren algo mejor. No puedo verlas en la calle otra vez». Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿De verdad? De verdad. Y en ese momento algo se selló entre ellas. Un pacto silencioso. Una familia que no nació de la sangre, sino de la necesidad compartida. De la soledad que reconoce a otra soledad. De los corazones rotos que buscan sanar juntos. Lucía no sabía que esa mujer era su abuela. La mujer no sabía que esas niñas eran sus nietas. Pero el destino ya lo sabía, y lentamente, con cada gesto, con cada mirada, con cada palabra, la verdad comenzaba a tejer su camino. Hay verdades que no llegan de golpe, llegan despacio, como el amanecer. Primero una luz tenue, casi imperceptible, luego un resplandor que no puedes ignorar, y finalmente la claridad absoluta que te obliga a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca quisiste mirar. Pasaron 2 semanas desde que Lucía y Luna se quedaron en la Casa Azul. La mujer, que finalmente dijo que se llamaba Elena, las había acogido con una ternura callada que dolía de tan profunda. Les dio un espacio propio, les dio comida, les dio algo que ninguna de las dos había tenido nunca, un lugar donde regresar. Lucía ayudaba en lo que podía, barría, lavaba los platos, acomodaba las cosas, no porque Elena se lo pidiera, sino porque necesitaba sentir que no era una carga, que estaba devolviendo algo de lo mucho que había recibido. Luna, por su parte, había comenzado a florecer. Ya no era esa niña hambrienta y asustada que temblaba en una caja de cartón. Ahora corría por la casa con sus pasos torpes, riendo con esa risa cristalina que solo los niños pequeños tienen. Perseguía a Canelo.
señalaba las cosas con emoción, decía cada vez más palabras. Agua, pan, Lena. Así llamaba a Elena, porque no podía pronunciar su nombre completo, y Elena la miraba con una mezcla de ternura y dolor, que Lucía no terminaba de entender. Había algo en la forma en que observaba a Luna, como si estuviera buscando algo en su rostro, como si estuviera tratando de resolver un acertijo que la atormentaba. Una tarde, mientras Lucía barría el patio trasero, escuchó a Elena hablando sola en la cocina. «No puede ser», murmuraba. «No puede ser». Lucía se asomó con cuidado. Elena estaba sentada en la mesa con una fotografía vieja en las manos. La miraba fijamente con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Está bien?», preguntó Lucía con timidez. Elena dio un respingo, guardando rápidamente la fotografía en el bolsillo de su delantal. «Sí, sí», respondió limpiándose las mejillas con prisa. «Solo recuerdos viejos». Lucía no insistió. Había aprendido que a veces la gente necesita guardar sus dolores en silencio. Pero esa noche, cuando Luna ya dormía y Lucía estaba acostada mirando el techo, no pudo dejar de pensar en esa fotografía. ¿Qué había visto Elena en ella que la hacía llorar así? Al día siguiente, mientras Elena salía a comprar algunas cosas al mercado, Lucía se quedó sola en la casa con Luna. La bebé jugaba en el suelo de la sala, apilando pedazos de pan como si fueran bloques. Canelo dormía a su lado, vigilante incluso en sueños. Lucía caminó hacia la repisa donde había visto que Elena guardaba algunas cosas. No quería fisgonear. No era su intención invadir la privacidad de la mujer que les había dado tanto. Pero algo la jalaba. Una necesidad de entender. En la repisa había pocas cosas. Una imagen de la Virgen, unas velas viejas y una caja de madera pequeña, tallada con flores desgastadas. Lucía la abrió con cuidado. Dentro había cartas amarillentas, un rosario y 3 fotografías. La primera era de una mujer joven, Elena, muchos años atrás, con 3 niños pequeños, 2 niños y una niña, todos sonriendo frente a una casa que Lucía no reconocía. La segunda era de uno de esos niños, ya más grande, tal vez de 15 años. Tenía el cabello oscuro, los rasgos definidos y los ojos color miel. Lucía se quedó paralizada. Esos ojos eran como los suyos, como los de Luna, como los de Elena. Su corazón comenzó a latir más rápido. Tomó la tercera fotografía. Era más reciente. Una mujer joven, tal vez de 25 años, sosteniendo a un bebé en brazos. La mujer tenía el cabello largo y oscuro, el rostro cansado pero hermoso, y esos mismos ojos color miel. Y el bebé tenía una marca pequeña en el hombro visible en la fotografía. Una marca con forma de luna creciente. Lucía dejó caer la fotografía. Sus manos temblaban. Su respiración se aceleró. La habitación comenzó a dar vueltas. No podía ser. No podía ser. Pero mientras recogía la fotografía del suelo con manos temblorosas, mientras miraba otra vez ese rostro, esa marca, esos ojos, supo que era verdad. Corrió hacia donde estaba Luna jugando. La levantó con cuidado, apartando suavemente la camiseta que llevaba puesta para ver su hombro derecho. Ahí estaba, la marca de nacimiento, pequeña, exacta, con forma de luna creciente, la misma que en la fotografía. «No», susurró Lucía, abrazando a Luna contra su pecho. «No, no, no». Su mente era un torbellino. Esa mujer de la fotografía era la madre de Luna, y esos niños en la primera foto eran los hijos de Elena. ¿Eso significaba que Luna era nieta de Elena? ¿Y si Luna era nieta de Elena? Lucía recordó algo que Elena había dicho una vez. «Tuve 3 hijos. Algunos se fueron, otros se perdieron en caminos oscuros. ¿Y si una de esas hijas había tenido a Luna? ¿Y si la había abandonado, como tantas otras madres desesperadas? Pero entonces, ¿qué era ella? ¿Quién era ella?» Lucía corrió hacia el espejo pequeño que colgaba en la pared de la habitación. Se miró fijamente, estudiando cada detalle de su rostro, el cabello castaño oscuro, los ojos color miel, la forma de su nariz,
el tono de su piel, y entonces lo vio. Lo que siempre había estado ahí, pero que nunca había tenido con qué comparar. Se parecía a la mujer de la fotografía, se parecía a Elena, se parecía a Luna. «Dios mío», susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. Se dejó caer al suelo, con Luna en brazos, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Era posible? ¿Era posible que ella también fuera nieta de Elena? ¿Que esa mujer que las había acogido sin saberlo fuera su abuela? Luna la miraba con preocupación, tocando su cara con sus manitas pequeñas. «Lía», decía. Así llamaba a Lucía. «Lía». Lucía la abrazó con fuerza, llorando en silencio, sintiendo que el mundo entero se había dado vuelta. Fue así como Elena las encontró cuando regresó del mercado. Lucía, sentada en el suelo, abrazando a Luna, con las fotografías esparcidas a su alrededor y los ojos rojos de llorar. Elena dejó caer las bolsas que traía. «¿Qué?», comenzó a decir, pero se detuvo al ver las fotografías. Su rostro se puso pálido. «Lo siento», dijo Lucía con voz rota. «No quería, no debí, pero vi las fotos y...». Elena caminó lentamente hacia ella, como si estuviera en trance. Se arrodilló frente a Lucía, tomando una de las fotografías del suelo, la de la mujer joven con el bebé. «Esta es mi hija», dijo con voz temblorosa. «Rosa. La perdí hace años. Se fue, y nunca supe qué fue de ella». Lucía tragó saliva. «¿Y el bebé?». «No lo sé». Elena cerró los ojos con las lágrimas rodando libremente. «Nunca conocí a ese bebé. Rosa desapareció cuando estaba embarazada. Escuché rumores de que había tenido una niña, pero nunca la vi. Nunca supe qué pasó con ella». El silencio era tan denso que dolía. Elena abrió los ojos lentamente, mirando a Luna que seguía en los brazos de Lucía. «¿Puedo...?» Extendió las manos con timidez. Lucía le entregó a Luna. Elena la sostuvo con cuidado, temblando, estudiando cada detalle de su rostro. Luego, con dedos temblorosos, apartó suavemente la tela que cubría el hombro de la niña, y vio la marca de luna creciente, la misma que su nieta perdida debía tener. Elena comenzó a sollozar. «Eres tú», susurró abrazando a Luna contra su pecho. «Eres tú, mi nieta, mi sangre. Te estuve buscando sin saberlo». Lucía lloraba también, pero por otra razón, porque si Luna era nieta de Elena, y ella se parecía tanto a ellas. «Elena», dijo con voz quebrada, yo también tengo los mismos ojos, el mismo cabello, y no sé quién es mi madre, no sé de dónde vengo». Elena levantó la mirada, con el rostro bañado en lágrimas. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Y en ese momento algo hizo clic. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Elena con urgencia. «9, creo». «¿Dónde te encontraron?». «No me encontraron. Siempre estuve en la calle, desde que tengo memoria». Elena soltó un gemido de dolor. «Rosa tuvo otra hija antes», susurró. «Hace años. Una niña que desapareció cuando era bebé. Pensé que había muerto. Pensé...». Se levantó, corrió hacia la caja de madera y sacó otra fotografía. Una vieja, borrosa, de una bebé de pocos meses. Una bebé con ojos grandes, color miel. «Eras tú», dijo Elena mirando a Lucía con incredulidad absoluta. «Eras tú, mi otra nieta, la que creí perdida para siempre». Y en ese momento las tres se abrazaron. Abuela, nieta, nieta, unidas por la sangre que siempre estuvo ahí, pero que solo el destino sabía cómo encontrar. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, antes y después, antes de saber, después de saber. Y cuando la verdad llega, tan cruda y tan hermosa a la vez, todo lo que creías sobre ti mismo se desmorona, para reconstruirse de una forma completamente nueva. Esa noche, ninguna de las tres pudo dormir. Se quedaron sentadas en la sala, abrazadas, llorando, hablando,
tratando de entender cómo era posible que el destino las hubiera reunido de una forma tan imposible. Elena no podía dejar de tocar sus rostros, primero el de Lucía, luego el de Luna. Como si necesitara confirmar una y otra vez que eran reales, que no era un sueño cruel del que despertaría sola, otra vez, en esa casa vacía. Mis nietas, repetía entre sollozos, mis nietas. Lucía temblaba, no de frío, sino de algo mucho más profundo, de la conmoción de descubrir que no estaba sola en el mundo, que tenía un origen, una historia, una familia, pero también de dolor, porque si Elena era su abuela, eso significaba que alguien la había abandonado, su propia madre. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía con voz rota. ¿Por qué mi madre me dejó? Elena cerró los ojos, apretando los labios como si las palabras le dolieran físicamente. Rosa, comenzó, y tuvo que detenerse para respirar. Rosa era mi hija del medio. Siempre fue diferente a los demás, sensible, frágil, se enamoraba fácil y confiaba en quien no debía. Hizo una pausa, acariciando el cabello de Lucía. Cuando tenía 18 años, conoció a un hombre, mayor que ella. Prometió cuidarla. Prometió amarla, y Rosa le creyó. Se fue con él. Quedó embarazada casi de inmediato. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Yo traté de ayudarla. Le rogué que volviera a casa, pero él no la dejaba. La tenía controlada. Y cuando tú naciste... Elena miró a Lucía con un dolor tan profundo que era casi insoportable. Cuando naciste, ese hombre no te quiso. Dijo que una bebé era una carga, que Rosa tenía que elegir, él o tú. Lucía sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. ¿Y ella me eligió a mí? Elena negó con la cabeza, llorando. Te llevó a un orfanato, o eso fue lo que me dijo. Pero nunca pude confirmarlo, nunca pude encontrarte, y cuando fui a buscarla, ella ya se había ido. Desapareció con ese hombre. Durante años no supe nada de ella. El silencio era denso, pesado, lleno de todo el dolor de una familia rota. ¿Y Luna?, preguntó Lucía, mirando a la bebé que dormía profundamente en los brazos de Elena. Años después, escuché rumores, continuó Elena. Alguien me dijo que Rosa había tenido otra hija, que vivía en la calle, enferma, destruida, que el hombre la había dejado. Traté de buscarla, recorrí las calles, pregunté en refugios, en hospitales, pero nunca la encontré. Elena besó la frente de Luna. Y ahora entiendo por qué, porque Rosa hizo lo mismo, abandonó a esta niña también, y luego desapareció. Lucía sintió una mezcla de rabia, tristeza y confusión. ¿Dónde está ahora?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde está mi madre? Elena negó con la cabeza. No lo sé, mi niña, no lo sé. Hace años que no sé nada de ella. Puede estar viva, puede estar... No terminó la frase. Lucía apretó los puños. No la quiero conocer, dijo con voz firme, aunque rota. No quiero saber nada de alguien que fue capaz de dejarnos a las dos. Elena la abrazó con fuerza. Lo sé, mi amor. Y no tienes que perdonarla, no tienes que quererla. Eso es tu derecho. Lucía hundió el rostro en el hombro de Elena, llorando como nunca había llorado, llorando por la niña que fue, abandonada en un mundo cruel, llorando por Luna, que había sufrido lo mismo, llorando por Elena, que había perdido a sus hijos y había vivido años creyendo que sus nietas estaban muertas o perdidas para siempre, pero también llorando de alivio, porque por fin tenía respuestas, por fin sabía de dónde venía, por fin tenía un nombre para el vacío que siempre había sentido. Los días siguientes fueron extraños, llenos de ajustes, de aprender a ser familia cuando nunca habían sabido cómo. Elena no dejaba de mirarlas, como si temiera que desaparecieran si parpadeaba. Les preparaba comida con un amor desbordado. Les contaba historias de cuando sus hijos eran pequeños, les mostraba fotografías viejas. «Este era tu tío Carlos», decía, señalando a uno de los niños en las fotos. Era travieso,
Siempre se metía en problemas, pero tenía buen corazón. ¿Dónde está ahora?, le preguntaba Lucía. Elena bajaba la mirada. No lo sé. Se fue hace años, buscando trabajo en el norte. Nunca regresó. Cada historia era así, llena de amor, pero también de abandono. Lucía comenzó a entender por qué Elena había llorado tanto cuando las encontró, por qué las había acogido sin preguntas, porque en ellas había encontrado una segunda oportunidad, una oportunidad de ser la familia que no pudo ser con sus propios hijos. Luna, por su parte, se adaptó con la facilidad de los niños pequeños. Para ella, Elena siempre había sido Lena, y ahora, poco a poco, empezaba a llamarla Buela. Abuela, a su manera. Corría hacia ella cada mañana con los brazos extendidos. Se dormía en su regazo por las tardes. Le traía flores del patio, aplastadas pero ofrecidas con amor puro, y Elena la recibía todo con lágrimas de gratitud. Nunca pensé que tendría esto, decía. Nunca pensé que volvería a escuchar risas en esta casa. Pero Lucía todavía batallaba, porque aunque había encontrado a su abuela, aunque había encontrado respuestas, la herida de haber sido abandonada seguía ahí, abierta, sangrando. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a tender la ropa, finalmente se atrevió a hacer la pregunta que la atormentaba. ¿Cree que mi madre me quiso, aunque sea un poco? Elena dejó de colgar la sábana que tenía en las manos. Se volteó hacia Lucía y tomó su rostro entre sus manos. No puedo responder por ella, dijo con voz suave pero firme. No puedo justificar lo que hizo. Fue imperdonable, cruel, injusto. Hizo una pausa. Pero sí puedo decirte esto. A veces las personas hacen cosas terribles no porque sean malas, sino porque están rotas. Porque no saben cómo amar cuando nunca les enseñaron. Porque están tan perdidas que no pueden ver más allá de su propio dolor. Lucía tragó saliva. ¿Y eso la disculpa? No, respondió Elena con firmeza. No la disculpa. Pero tal vez te ayude a entender. Y algún día, si tú quieres, tal vez te ayude a sanar. Lucía asintió despacio, aunque no estaba segura de creerlo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama con Luna a su lado y Canelo a sus pies, Lucía pensó en todo lo que había pasado. Hacía apenas un mes, era una niña invisible, una niña sin nombre, sin pasado, sin futuro. Y ahora tenía un nombre, Lucía, nieta de Elena. Ahora tenía una hermana prima, Luna. Ahora tenía un hogar. No era perfecto, no borraba el dolor, no cambiaba lo que había sufrido, pero era real y era suyo. Miró a Luna, que dormía profundamente con una sonrisa pequeña en los labios. Le acarició el cabello con ternura. «Te encontré a ti», susurró. «Y al encontrarte, me encontré a mí misma». Porque era verdad. Al salvar a Luna, Lucía había descubierto que no estaba tan sola como creía, que la sangre tenía formas misteriosas de encontrar su camino, que el destino sabía lo que hacía, incluso cuando todo parecía perdido. Y mientras cerraba los ojos, escuchando la respiración tranquila de Luna y los suaves ronquidos de Canelo, Lucía sintió algo que nunca había sentido antes. Paz, no completa, no perfecta, pero ahí, como una semilla plantada en tierra seca que finalmente encuentra agua. Y aunque todavía había preguntas sin responder, aunque todavía había heridas que sanar, aunque todavía había un futuro incierto, por primera vez en su vida, Lucía no estaba sola. Y eso era suficiente, por ahora, porque el verdadero viaje apenas comenzaba. El viaje de aprender a ser familia, de aprender a confiar, de aprender a creer que, a pesar de todo, el amor podía existir, y que las familias no siempre nacen, a veces se encuentran, en cajas de cartón, en casas azules, en ojos color miel que reconocen lo que el corazón siempre supo. Hay heridas que sanan con el tiempo, y hay otras que necesitan algo más que tiempo. Necesitan palabras, necesitan verdad,
Necesitan mirar al pasado de frente aunque duela para poder dejarlo ir. Pasaron 3 meses desde que Lucía y Luna descubrieron que Elena era su abuela. 3 meses de aprender a vivir como familia, de rutinas nuevas, de risas tímidas que poco a poco se volvían más naturales, de cenas alrededor de la mesa, de noches donde el frío ya no dolía porque había brazos que abrigaban. Elena les había dado todo lo que podía. No solo comida y techo, sino algo mucho más valioso, la certeza de que alguien las esperaba, que alguien preguntaba por ellas, que alguien notaba cuando faltaban. Lucía había empezado a ir a la escuela. Elena había conseguido inscribirla en una pequeña primaria del barrio. Al principio Lucía se resistió. No estaba acostumbrada a estar encerrada, a seguir reglas, a sentarse quieta mientras alguien hablaba de números y letras que nunca le habían importado. Pero Elena fue paciente. La educación es lo que te va a dar alas, le decía mientras le trenzaba el cabello cada mañana. No para que te vayas, sino para que puedas volar a donde tú decidas. Y poco a poco, Lucía empezó a entender. Empezó a disfrutar de aprender, de descubrir que su mente era capaz de mucho más de lo que ella creía, de tener amigas que la trataban como una más, sin saber que meses atrás dormía en la calle. Luna también crecía, ya caminaba con seguridad, ya decía frases completas. Lía, mira. Vuela, Pan. Nelo, ven. Así llamaba a Canelo, quien la seguía a todos lados como un guardián fiel. La casa azul, que había estado silenciosa durante años, ahora estaba llena de vida, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de risas, de canciones que Elena tarareaba mientras cocinaba, de ladridos de Canelo persiguiendo a Luna por el patio. Era imperfecto, era caótico, era ruidoso, pero era un hogar. Sin embargo, había algo que Lucía no había podido soltar: la rabia, no hacia Elena, hacia su madre, hacia la mujer que la había traído al mundo solo para abandonarla, que había repetido el mismo error con Luna, que había elegido su propio dolor por encima de sus hijas. Lucía no hablaba de ello, pero Elena lo veía en sus ojos, en la forma en que se ponía tensa cada vez que alguien mencionaba a Rosa, en cómo apretaba los puños cuando miraba las fotografías viejas, y Elena sabía que, tarde o temprano, esa rabia necesitaba salir. Un sábado por la tarde, mientras Luna dormía su siesta y Canelo descansaba en el patio, Elena se sentó junto a Lucía en la mesa de la cocina. «Necesitamos hablar», dijo con voz suave pero seria. Lucía levantó la mirada del cuaderno donde estaba haciendo la tarea. «¿De qué?» «De tu madre». Lucía sintió que todo su cuerpo se tensaba. Cerró el cuaderno de golpe. «No quiero hablar de ella. Lo sé, pero necesitas hacerlo». «No necesito nada», respondió Lucía con voz cortante. «Ella no significa nada para mí», Elena suspiró. «Si no significara nada, no estarías tan enojada». Lucía la miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Y qué quiere que sienta? ¿Quiere que la perdone? ¿Quiere que diga que está bien lo que hizo?» «No», respondió Elena con firmeza. «No quiero que digas que está bien, porque no lo está. Lo que ella hizo fue imperdonable». Hizo una pausa. «Pero el perdón no es para ella, mi niña. Es para ti». Lucía negó con la cabeza, dejando que las lágrimas finalmente rodaran. «No puedo perdonarla. Me dejó. Me abandonó como si fuera basura. Y luego hizo lo mismo con Luna. ¿Cómo perdono eso?» Elena tomó las manos de Lucía entre las suyas. «No tienes que hacerlo hoy, ni mañana, ni el próximo año. El perdón no tiene fecha límite. Pero lo que sí necesitas entender es que cargar con ese odio te va a pesar más a ti que a ella». Lucía sollozaba, con el cuerpo temblando. «Duele tanto. Duele tanto saber que no fui suficiente para que se quedara». Elena la jaló hacia su pecho, abrazándola con fuerza. «Tú eras más que suficiente. Eras perfecta. Eres perfecta. Lo que pasó no fue culpa tuya. Fue su fracaso, no el tuyo». Lucía lloró durante largo rato, dejando salir todo lo que había guardado durante meses, durante años, y Elena solo la sostuvo, meciendo a esa niña que había sido tan fuerte durante tanto tiempo
que olvidó que también tenía derecho a romperse. Cuando finalmente se calmó, Elena se apartó un poco mirándola a los ojos. ¿Sabes qué es lo más valiente que puedes hacer?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. Elegir ser diferente, elegir no repetir el ciclo, elegir amar a Luna de la forma en que tú no fuiste amada. Eso es lo que realmente la vencerá. No el odio, sino demostrar que el abandono no te destruyó, que te hizo más fuerte. Lucía asintió despacio, limpiándose las lágrimas. Yo nunca voy a dejar a Luna, dijo con voz firme. Nunca. Lo sé, respondió Elena sonriendo con ternura, porque tú eres mucho más fuerte que ella, mucho más valiente y mucho más llena de amor. Esa noche, Lucía se quedó despierta mucho tiempo, pensando en las palabras de Elena, y por primera vez se permitió pensar en su madre no con odio, sino con algo parecido a la lástima, porque Rosa había perdido algo invaluable, no una vez, sino dos. Había perdido la oportunidad de conocer a dos hijas extraordinarias, de verlas crecer, de escuchar sus risas, de secar sus lágrimas. Se había perdido el privilegio de ser llamada mamá, y eso, pensó Lucía, era un castigo peor que cualquier cosa que ella pudiera desearle. Una semana después, algo inesperado ocurrió. Elena regresó del mercado con el rostro pálido y las manos temblando. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía levantándose de inmediato. Elena se sentó en la mesa, dejando caer las bolsas del mercado. Vi a alguien, dijo con voz temblorosa, alguien que se parecía mucho a Rosa. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Estás segura? No, no estoy segura. Estaba lejos, pero... Elena cerró los ojos. Tenía su forma de caminar, su cabello, y cuando se volteó, juro que vi sus ojos. Lucía sintió una mezcla de emociones que no podía nombrar: miedo, rabia, curiosidad. ¿Le habló? Elena negó con la cabeza. Se fue antes de que pudiera acercarme. Tal vez me equivoqué. Tal vez mi mente me está jugando una broma. Tal vez... Dejó la frase en el aire. Lucía se sentó junto a ella tomando su mano. ¿Y si era ella?, preguntó en voz baja. ¿Y si regresa? Elena la miró con ojos llenos de dolor. No lo sé, mi niña, no lo sé. Pasaron los días y no volvieron a saber nada. Tal vez había sido un error. Tal vez Rosa estaba en otra ciudad, en otro país, en otro mundo completamente diferente. O tal vez estaba cerca, cargando con su propio dolor, sin atreverse a tocar la puerta de la casa que alguna vez fue suya. Lucía no sabía qué esperar, pero una tarde, mientras jugaba con Luna en el patio, levantó la mirada y vio a alguien parada del otro lado de la reja. Una mujer delgada, demacrada, con el cabello largo y descuidado, ropa vieja, ojos hundidos, ojos color miel. Lucía se quedó paralizada. La mujer la miraba fijamente, con las manos aferradas a los barrotes de la reja, como si necesitara sostenerse de algo para no caer. «Lucía», dijo la mujer con voz quebrada, y en ese momento, Lucía supo. Era ella. Era su madre. Elena salió corriendo de la casa al escuchar ese nombre. Se detuvo en seco al ver a la mujer en la reja. «Rosa», susurró. La mujer volteó hacia ella, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro demacrado. «Mamá», dijo con voz rota. «Mamá, lo siento tanto». Elena se cubrió la boca con las manos, sollozando. Lucía no se movió. No podía. Solo miraba a esa mujer que era un extraño y su madre al mismo tiempo. Rosa volvió a mirarla. «Sé que no tengo derecho», dijo con voz temblorosa. «Sé que no merezco nada, pero necesitaba verlas, necesitaba saber que estaban bien, que no las destruí completamente». Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era perdón, no todavía, pero era el principio de algo, el principio de entender que el dolor no elige bandos, que los errores no definen a las personas para siempre, que a veces las personas que más daño hacen son las que más rotas están. Y aunque no estaba lista para abrir la puerta,
tampoco estaba lista para cerrarla completamente, porque el perdón es un camino, y los caminos se recorren paso a paso. Hay finales que cierran todas las puertas, y hay otros que las dejan entreabiertos, porque la vida no siempre se resuelve con un nudo perfecto. A veces, la verdadera sanación está en aprender a vivir con las preguntas sin respuesta, en aceptar que no todo tiene un final feliz, pero que eso no significa que no pueda haber paz. Rosa no entró a la casa ese día. Se quedó del otro lado de la reja, aferrada a los barrotes como si fueran lo único que la mantenía de pie. Miraba a Lucía y a Luna, quien se había escondido detrás de su hermana prima al ver a la extraña, con una mezcla de anhelo y vergüenza que dolía solo de presenciar. Elena fue quien finalmente habló. «¿Por qué regresaste?», preguntó con voz temblorosa, pero firme. Rosa bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. Porque ya no podía seguir huyendo. Ya no podía seguir fingiendo que no existían, que no las abandoné. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me enteré de que estaban aquí, juntas, y necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber que hice algo bien al menos, que terminaron encontrándose. Lucía apretó los puños. Su voz salió fría, cortante. No hiciste nada bien. Nos abandonaste, a las dos, y si terminamos aquí, fue a pesar de ti. No gracias a ti. Rosa sollozó asintiendo. Lo sé, y no espero que me perdones. No espero que me dejes entrar a sus vidas. Solo necesitaba que supieras que nunca dejé de pensar en ti, que cada día de estos 9 años cargué con el peso de lo que hice. ¿Y eso qué cambia?, respondió Lucía con la voz quebrándose. ¿Cambia las noches que pasé con hambre? ¿Cambia el frío? ¿Cambia que tuve que crecer sola, sin saber quién era, sin tener a nadie? Rosa negó con la cabeza, llorando abiertamente. No cambia nada, pero necesitaba que supieras que no fue porque no te amara, fue porque yo estaba rota, porque no sabía cómo amarte cuando ni siquiera sabía cómo amarme a mí misma. Elena dio un paso adelante, con las manos temblando. ¿Y Luna?, preguntó con voz quebrada. ¿También la abandonaste porque estaba rota? Rosa cerró los ojos, apretando los barrotes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pensé que sería diferente. Pensé que la segunda vez podría hacerlo mejor, pero cuando nació todo volvió. El miedo, la desesperación, el hombre con el que estaba me dejó. No tenía dinero, no tenía dónde ir. Y una noche, cuando Luna no dejaba de llorar y yo no podía darle nada, simplemente no pude más. Miró a Luna, quien seguía escondida detrás de Lucía, observando con ojos grandes y asustados. La dejé en esa caja pensando que alguien la encontraría. Alguien mejor que yo. Alguien que pudiera darle lo que yo no podía. «¿Y alguien la encontró?», dijo Lucía con voz firme. «Yo la encontré. Y aunque no tenía nada, aunque estaba en la calle, aunque no sabía cómo cuidarla, no la dejé. Porque eso es lo que hace alguien que ama. No huye, se queda». Rosa se desmoronó, cayendo de rodillas frente a la reja, sollozando de una forma que partía el alma. Lo sé. Eres mejor que yo. Siempre lo fuiste». El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de todo el dolor de una familia destrozada. Elena miró a Lucía, luego a Rosa, luego otra vez a Lucía, y finalmente habló. «Rosa», dijo con voz suave pero firme, «no puedo perdonarte por lo que hiciste. No todavía. Tal vez nunca. Pero eres mi hija. Y aunque me rompiste el corazón 1000 veces, no puedo dejar de amarte». Hizo una pausa. «Pero el perdón que buscas no puede venir de mí. Tiene que venir de ellas. Y si Lucía no está lista para dártelo, tienes que respetarlo». Rosa asintió, mirando a Lucía con ojos suplicantes. ¿Puedo al menos saber que están bien? ¿Que están a salvo?» Lucía la miró durante largo rato, y por primera vez desde que Rosa apareció, sintió algo diferente. No perdón, no amor.
pero tampoco odio puro. Sintió lástima, porque vio lo que su madre había perdido. Vio la vida vacía que había elegido al huir. Vio que el castigo no necesitaba venir de ella, porque Rosa ya se había castigado a sí misma cada día de estos años. «Estamos bien», dijo finalmente con voz suave. «Estamos seguras y estamos juntas. Eso es todo lo que necesitas saber». Rosa asintió, con una sonrisa rota en el rostro lleno de lágrimas. «Gracias», susurró. «Gracias». Se puso de pie lentamente, limpiándose el rostro con las manos. «No voy a volver a molestarlas. Solo cuídense. Y por favor, díganle a Luna que su mamá lo siente, aunque nunca lo entienda». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó caminando lentamente por la calle, desapareciendo entre las sombras de la tarde. Elena cerró los ojos, llorando en silencio. Lucía se quedó parada, abrazando a Luna contra su pecho, sintiendo que algo se había cerrado dentro de ella. No era un final feliz, pero era un final. Y a veces, eso era suficiente. Los meses siguientes trajeron una paz que ninguna de ellas había conocido antes. Lucía seguía yendo a la escuela. Se había convertido en una de las mejores estudiantes de su clase. Tenía amigas, tenía sueños, tenía un futuro que ya no le daba miedo imaginar. Luna crecía rápido, hablando cada vez más, riendo cada vez más fuerte, llenando cada rincón de la casa con su energía inagotable. Elena, por su parte, había recuperado algo que creía perdido para siempre, un propósito. Cada mañana se levantaba para preparar el desayuno. Cada tarde ayudaba a Lucía con la tarea. Cada noche contaba historias a Luna hasta que se quedaba dormida. Y aunque la casa seguía siendo pequeña, aunque el dinero seguía siendo poco, aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, eran una familia, imperfecta, reconstruida, pero real. Una tarde, mientras Lucía y Luna jugaban en el patio con Canelo, Elena las observaba desde la ventana de la cocina con los ojos llenos de lágrimas, lágrimas de gratitud, porque el destino le había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser la abuela que sus nietas merecían, de darles el amor que sus propios hijos no supieron recibir, de cerrar el ciclo de abandono que había marcado a su familia durante generaciones. Lucía levantó la mirada y la vio observándolas. Sonrió. Y esa sonrisa, tan diferente a la mirada vacía y dura que tenía cuando vivía en la calle, era toda la confirmación que Elena necesitaba. Habían sanado, no completamente. Las heridas profundas nunca se cierran del todo. Pero habían aprendido a vivir con ellas, a no dejar que definieran quiénes eran. Esa noche, después de acostar a Luna, Lucía se sentó en la mesa de la cocina con Elena. «Abuela», dijo con voz suave. Era la primera vez que la llamaba así sin titubear. Elena levantó la mirada sorprendida, con los ojos brillando. «¿Sí, mi niña?» «Gracias». «¿Por qué?» «Por quedarse, por no abandonarnos cuando pudo habernos entregado a servicios sociales, por darnos un hogar, por ser lo que ella nunca fue». Elena extendió su mano sobre la mesa tomando la de Lucía. «Gracias a ti», respondió con voz quebrada, «por encontrar a Luna, por traerla a casa, por darme una razón para seguir viviendo. Ustedes me salvaron tanto como yo las salvé a ustedes». Lucía apretó su mano, sintiendo que algo se sellaba entre ellas. Un pacto, una promesa, de que nunca más estarían solas, de que la familia no siempre viene de donde esperamos. A veces viene de una caja de cartón en medio de la noche, de una puerta que se abre cuando el mundo entero se ha cerrado, de ojos color miel que reconocen lo que la sangre siempre supo. Pasaron los años. Lucía terminó la escuela. Consiguió una beca para la universidad. Estudió trabajo social porque quería ayudar a niños como ella. Niños invisibles, niños olvidados, niños que solo necesitaban que alguien los viera. Luna creció fuerte y feliz. Nunca recordó la caja donde fue abandonada. Nunca recordó el hambre o el frío. Solo recordó los brazos de Lucía cargándola,
la risa de Elena contándole cuentos, la lengua húmeda de Canelo lamiéndole la cara cada mañana. Elena vivió para ver a sus nietas graduarse, casarse, tener sus propias familias. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, rodeada de ellas, lo hizo con una sonrisa en el rostro, porque había cumplido su propósito, había roto el ciclo, había demostrado que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas y que las familias no siempre nacen. A veces se encuentran, en noches oscuras, en calles vacías, en gestos pequeños que cambian destinos enteros, porque al final lo que nos define no es de dónde venimos, sino a quién elegimos amar y a quién elegimos quedarnos. Y así, entre las sombras del pasado y la luz del presente, 3 almas rotas aprendieron que los milagros no siempre llegan del cielo. A veces llegan disfrazados de niñas perdidas que se encuentran, de abuelas que abren puertas, de perros leales que nunca abandonan. Y de una verdad simple pero profunda, que el amor siempre encuentra su camino a casa,